Hola médicos, ¿cómo están? Soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a un nuevo video de Red Médica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la perforación esofágica. Sabemos que la perforación esofágica es una entidad clínica que tiene varias etiologías. Puede ser secundaria a un procedimiento, puede ser secundaria a infecciones, malignidad, etc. Parte de las etiologías tiene un subtipo que es el síndrome de Werner, el cual se caracteriza por la ruptura transmural, o sea, de todas las capas del esófago, que puede ser secundaria a un aumento de la presión intratorácica o secundaria a múltiples accesos de tos o de vómito. Entonces, si sabemos que es de etiología múltiple, es importante que a la hora de contestar nuestros casos clínicos revisemos detalladamente la etiología por el cual nuestro paciente viene con una perforación esofágica. Puede ser secundario a malignidad, más relacionado con el carcinoma de células escamosas esofágico que el adenocarcinoma. También puede ser secundario a infecciones, principalmente infecciones que me provoquen una esofagitis en un paciente con inmunocompresión, por ejemplo VIH. También secundarios a trauma, consumo de algún material extraño o consumo de materiales cáusticos. Todos esos pueden ser causas de que mi paciente me desarrolle una perforación esofágica que no sea como tal el síndrome de Werner. Por otro lado, el síndrome de Werner se va a presentar más en los pacientes que tienen factores de riesgo, como por ejemplo que hacen levantamiento de pesas, que tienen trastornos en cuanto al vómito, pacientes que tienen bulimia y que tienen esos accesos repetidos pueden tener un riesgo elevado de desarrollar síndrome de Werner. Así como también cuando tenemos un aumento de la presión intratorácica, como las pacientes que están teniendo un parto o en ocasiones cuando tienen crisis convulsivas continuas. Todos estos pueden ser datos que me orienten a pensar en un síndrome de Werner. También una clásica forma de preguntarlos es en pacientes que realizan levantamiento de pesas, levantamiento de una gran cantidad de peso y que posteriormente se aparece con la tríada clásica del síndrome de Werner. Entonces, cuando me estructuro en mi caso clínico, tengo que reconocer también las características clínicas de esta entidad. Y entre ellas no se me puede olvidar lo que es la tríada de Mächler. Aquí vamos a tener vómito y o arcadas, dolor retroesternal severo que se irradia a la espalda y enfisema subcutáneo. Y un hallazgo clínico que sería un signo clásico del enfisema subcutáneo es el signo de Hamann, que yo agarro mi estetoscopio, lo pongo sobre la pared torácica, el área donde yo voy a auscultar, y voy a escuchar un crunch, como si estuviera apachurrando o pisando hojas. ¿Okay? Ese es un dato característico para hacer la sospecha de un enfisema subcutáneo. Es importante recordar, el signo de Hamann no es directamente relacionado al síndrome de Werner, sino más bien al hallazgo clínico de un enfisema subcutáneo. Vamos a tener otras características clínicas como disnea, disfagia, signo de sepsis, historia reciente de endoscopía. Generalmente los pacientes después de una endoscopía aparecen con la clínica en las primeras 24 horas. En ocasiones el paciente no se va a presentar como tal con las manifestaciones clínicas floridas ya mencionadas, sino va a haber un retraso, y esto va a ser principalmente en los pacientes críticos. En ellos probablemente no veamos esta tríada de Mächler o esos otros hallazgos clínicos, si no lo veamos un poquito más insidioso el cuadro e inclusive inicie de forma asintomática. El diagnóstico, el abordaje inicial lo vamos a hacer con estudios radiográficos, que puede ser una radiografía de cuello o una radiografía de tórax. Inicialmente yo voy a pedir la radiografía porque si ven las características clínicas son muy variadas, no hay como tal algo patognomónico a menos que el paciente evidentemente se presente con enfisema subcutáneo. ¿Okay? Entre la radiografía de cuello podemos observar que vamos a encontrar enfisema subcutáneo, eso es el principal hallazgo, mientras que la radiografía de tórax vamos a encontrar ensanchamiento mediastinal, enfisema subcutáneo, en ocasiones podemos encontrar el derrame pleural y hallazgos relacionados con la fuga de aire en los espacios, como por ejemplo neumoperitoneo, también podemos encontrar neumomediastino y neumotórax. ¿Okay? El test de confirmación me lo va a dar, y de hecho en algunas fuentes lo mencionan como el gold standard, es que cuando toman un contenido gas, es un contenido de contraste y pasa, identificamos el sitio de la fuga, automáticamente podemos hacer el diagnóstico de perforación esofágica o por la clínica, es historia clínica de síndrome de Werner, ¿verdad? El diagnóstico más avanzado, o sea, cuando yo ya realicé mis estudios,
no me arrojan datos concluyentes, prosigo a realizar una tomografía o realizar una endoscopía flexible. Los hallazgos tomográficos van a ser exactamente iguales que los que ya vimos en la radiografía de tórax. Sin embargo, se va a caracterizar porque vamos a poder ver de mejor manera el neumomediastino, además del enfisema subcutáneo, que en ocasiones no se distingue claramente en las radiografías de tórax. Y la endoscopía la voy a realizar hasta la última instancia, ¿sí? Un dato importante que señalar de la tomografía es que se va a realizar con contraste oral, ¿ok? No vamos a realizar únicamente la endoscopía normal, sino la vamos a realizar con contraste oral. El tratamiento lo iniciamos con las medidas ABCDE, como ya la sabemos, también con nothing by mouth, o sea, no le vamos a pasar nada por la boca, además como antibióticos de amplio espectro dirigidos a patógenos que se encuentren en el tubo digestivo, inhibidor de bomba de protones y analgésicos. Y el tratamiento puede ser conservador o puede ser quirúrgico. Todo va a depender de las características de mi paciente. Si mi paciente cumple con una colección localizada en el cuello o que se encuentre entre el mediastino y la pleura visceral, o además también que esta perforación sea pequeña y que el contenido de contraste que yo deposito regrese en su totalidad al esófago, entonces todos estos pacientes van a ser candidatos a manejo conservador. Y en ocasiones podemos recurrir a tratamientos endoscópicos ya más especializados. Mientras que los pacientes que no cumplan nada de eso y además se presenten con inestabilidad hemodinámica, entonces automáticamente yo tengo que recurrir a un tratamiento quirúrgico, ¿okay? El tratamiento quirúrgico es el cierre del defecto o, en el peor de los casos, realizar una esofagoectomía. Pero recordar que esta última intervención quirúrgica la vamos a poner hasta el final. Si no es un tratamiento quirúrgico que vamos a dar de primera intención en cualquier tipo de paciente, ¿verdad? Entre las complicaciones van a estar relacionadas al paso del contenido esofágico dentro de la cavidad mediastinal, siendo principalmente la mediastinitis. Si la perforación esofágica se da por debajo del diafragma, en ocasiones podemos presentar peritonitis, también dependiendo de la cantidad de contenido y dependiendo de la evolución del paciente, pueden realizar colecciones y posteriormente desarrollarse un empiema y por último una disfunción orgánica múltiple. También recuerden, esa es una enfermedad que a pesar de que es característica, florida y todo eso, llega a alcanzar hasta una mortalidad del 50%. Sí, es por eso que la identificación rápida y el tratamiento oportuno es lo más indicado y lo que más probablemente haga enfoque cuando les hagan esas preguntas en sus casos clínicos tipo ENAL. Y por último les dejo este algoritmo. Vamos a repasarlo entre todos. Aquí les estoy ampliando la pantalla. Iniciamos con nuestro paciente que tiene perforación esofágica. Tú lo sospechas por la historia clínica, el antecedente de la endoscopía, vómito, accesos de tos, dolor retroesternal, crépito supraesternal, etc. Una vez que yo tengo esto, realizo una radiografía de tórax, donde voy a encontrar ya sea mediastino ensanchado, neumomediastino, neumotórax, neumoperitoneo, enfisema subcutáneo, derrame pleural. Si encuentro estos datos y además mi paciente se encuentra inestable, poco cooperador o con la presencia de neumoperitoneo, yo voy a realizar una tomografía con contraste oral. Si mi paciente no se presenta con ninguno de estos dos, entonces yo puedo pasar a realizarle un esofagograma contrastado. Primero voy a iniciar el esofagograma con gastrografía. Si a pesar de esto no identifico el sitio de lesión, que es donde nosotros estamos aquí, o sea, sale negativo, ahora sí voy a pasar a colocarle bario, ¿sí? Si a pesar de todo esto no identifico el sitio y la sospecha es alta, pues voy a recurrir ahora sí a la tomografía de tórax. Recuerden, si mi paciente inicialmente se presentaba inestable, poco cooperador o ya encontrábamos neumoperitoneo, yo voy a pasar automáticamente a realizarle la tomografía de tórax con contraste oral. Si a pesar de todos estos estudios que yo ya realicé no son concluyentes, yo voy a pasar a realizar una endoscopía. De esta forma, para visualizar o dar un tratamiento óptimo a mi paciente. Una vez que yo ya realicé el diagnóstico, ya encontré el sitio de perforación, pues yo ya voy a recurrir a realizar el tratamiento inicial, que es aquí donde estaríamos. Primero el ABCDE, nothing by mouth, antibióticos, IVPs y analgésicos. Dependiendo del tamaño de la perforación y si cumple o no con las características para someterlo a tratamiento quirúrgico, yo voy a optar por el tratamiento quirúrgico o voy a optar
en un tratamiento sintomático conservador en donde tal vez pueda realizar o considerar una endoscopía terapéutica. El tratamiento quirúrgico, ya dijimos, lo primero es el cierre primario. Si a pesar de esto no pudimos resolver el sitio de perforación, entonces voy a recurrir como última instancia a la esofagoectomía. Y muy bien, esto ha sido todo por mi parte. Recuerden que este sábado tenemos el taller de casos clínicos de ginecología y pediatría, dado por el doctor Darío Treviño, R3 de cardiología, y yo, el doctor Damián Treviño, R3 de medicina interna. Va a ser a las 10 de la mañana y va a ser de contenido exclusivo para Patreon. Entonces, si aún no estás inscrito con nosotros a nuestro Patreon, no dudes en inscribirte. Tenemos distintos tipos de materiales, resúmenes, flashcards, etc. Y bien, si te ha gustado este video y quieres más contenido como esto, no olvides darle like y suscribirte.